Están dormidos. Hombre, profe. Y todavía esos son días. Despiertos de... Ah, sí, entonces yo soy el que me levanté tarde, efectivamente. Buenas No, tardes. se levantó temprano, más bien. A lo mejor sí también. Debido al éxito no obtenido con la explicación que les di, ya lo voy a aplicar en un problema. Aquí lo tengo, se los voy a compartir. Hay que copiarlo. Y ahorita empezamos la clase, ¿no? Ya que copian el problema, ¿de acuerdo? Sí, profe. Espero que ya con este ejemplo ya quede pues un poquito más entendido lo que ya vimos, ¿sí? Entonces aquí lo dejo. ¿Sí se ve, verdad? A ver, ¿ya? Bueno. Cópienlo y ahorita empezamos, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a usar todo lo que usamos en la clase pasada, ¿verdad, profe? Sí, ahora sí lo vamos a aplicar Ok. en un solo problema. Ya está. Ya está.
Listo, profe. A ver, ¿listo? ¿Ya está copiado? No, profe, todavía no. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Es que entré tarde porque se me fue la luz y no sabía qué estábamos haciendo. Ah, ok, no, todavía no empezamos, nomás es copiar. Ok, ok. Está bien, pues ahí está Ulises, ahí entró. Ya entró. Sí es Ulises, ¿no? Ah, pues sí, acaba de entrar. Ahora son menos, como que se quisieron tomar la vaca hoy. Pero está bien. Es que casi siempre nos junta a las 12, profe. Yo pensé que era a las 12 también. Ah, no, es que ya la puse exactamente a la hora, porque la otra vez apenas si salimos en tiempo. Porque ya tenían clase, ¿cómo se llama? Con la siguiente maestra, ¿no? Sí, todos los días. Todos los días. ¿Tienen clases todos los días con esa maestra? Con todas, profe. Con todas. Mm. Y aparte les dejan evidencias o puras clases. Casi diarias, si no es que diarias. Ah, está bien. No, está bien. Ah, Mungaray, por fin vino a clase, Mungaray. Siempre estoy aquí. La otra vez no estuvo Mungaray. La otra vez estabas dormida, Pero mentirosa. no es cierto. Sí, estabas dormida. No es cierto, profe. Aquí estoy en su clase siempre, todos los martes. Todos No, estamos de testigo. el martes pasado no creo, porque discutimos y no participó. No, Y no estaba. ¿La profe, ves? es que me quedé dormida. Con ese descaro lo dice. Es mejor la honestidad ante todo. Ah, Mungaray, pues ¿qué hace? Que no puede mantenerse despierta. Las tareas. Esa sí, madre. Ay, pues ¿cuántas tareas les dejan? Oigan, no sean exagerados. demasiada. Chis. Tantísima. Trabajamos como negros. Y viven como... Pues ¿qué les hace? No entiendo. No entiendo. No, bueno. De esas hay todo el tiempo, pero tan exagerado. Aunque no lo creas, sí. Ah, joles, no, pues. Yo pensaba que ahorita era más fácil. No, hombre. Desde casa, pues. Sí, ahorita no tenemos prácticas, pero vamos a poder hacer una fermentación calculada en nuestra casa. Con esto. Extraño estar anotando a los dulces.
Y todavía quedamos a deber varios. Bueno, yo creo que sí pagué, quedaron a deber varios. Usted debe como 6. Sí, sí, sí. Usted le quedó a deber, ¿no? No, que no, es cierto, yo sí pagué todos. No, hombre, bueno, ha pasado tanto tiempo con esta cuarentena que ya no sé, perdí la Tengo cuenta la de muchas lista, mira, cosas. está la China. Ahí tiene la lista. No, ya Buenas, buenas. Pero es que, deje que, bueno, realmente mi pretensión es hacerlo en Excel. Entonces, pues sí, sí. No, ustedes con su calculadora. Yo Ay, quiero para estar trabajar. haciendo los cálculos. No, ustedes en su calculadora. Ok, empezamos entonces para darle comprensión a la lectura. Hey, ¿Sí? No creo alcanzar a terminarlo, pero posiblemente me quede en el sustrato y ya el balance de carbono y nitrógeno y el energético es para la siguiente clase. ¿Sí? Muy bien. Yo espero quedarme aquí, eso espero. Sí, porque hay que ser, como los demás ejemplos nos ponían ya los balances, ¿cómo se llama? Los balances ya estaban equilibrados. En este caso no, aquí vamos a tener que hacer nosotros desde cero, ¿no? Bueno, dice, los estudiantes de biotecnología desean producir 25 gramos litro de biomasa, ¿sí? De biomasa. Voy a poner, de biomasa. Entre paréntesis es la bacteria, ahorita le voy a decir por qué. A partir de 0.3 gramos litros de inóculo, o sea, de este inóculo, de estos micelios, o de estas bacterias, mejor dicho, porque es bacteria no levadura, ¿sí? Yo pretendo que con el paso del tiempo sean 25 miligramos, 25 gramos sobre litro de biomasa, o sea, de la bacteria. O sea, el ejercicio me está diciendo que es producción de bacteria, no es producción de producto, ¿de acuerdo? La biomasa es una cosa y otra cosa es el producto. Coma, la biomasa tiene una composición porcentaje peso-peso de carbono 50%, hidrógeno 8%, nitrógeno 14%, oxígeno 12% y el resto para el 100 formado por sales. ¿De acuerdo? La reacción sucede de forma aeróbica, o sea, está implícito el oxígeno. Y aquí hay algo importante, sin formación de producto. Cuando nos dice que no hay formación de producto, quiere decir que está hablando de la producción de microorganismos. No está hablando de producción de etanol, de alcohol, de nada. Es nada más para la producción de bacteria, levadura o cualquier organismo vivo, ¿no? Coma. Con fuente de carbono y energía en forma de glucosa a 20 gramos sobre litro y como fuente de nitrógeno en forma de amoníaco a 4 gramos sobre litro. Nos dice el problema, determinar el grado de reducción de biomasa, rendimiento de biomasa, sustrato limitante de crecimiento, balance de carbono y nitrógeno y finalmente el balance energético. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Okay. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Aquí lo voy a poner abajo. ¿Sí? Todas las fórmulas vistas, esto me interesa, solo se aplican si todo está expresado en C-mol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada más las fórmulas que yo les he mostrado, tanto para el rendimiento como para la reducción, incluso cómo representar la biomasa, todo tiene que ser en C-mol. Si no está en C-mol, no pueden usar esas fórmulas. Tendrían que recurrir a otros métodos conocidos. Por ejemplo, si no quisiera utilizar el C-mol, puedo usar los gramos o las partes por millón, pero ya no podría hacerlo por este método. Tendré que utilizar lo que son los balances, los balances algebraicos, ¿sí? Esta es la forma más sencilla porque las fórmulas están muy reducidas. ¿Por qué? Porque todo se expresa en su mínima parte. ¿Sí? Por eso es que las fórmulas están muy sencillas, porque todo, gracias a que lo convertimos a C-mol, todo se expresa a su mínima parte, y no solo eso, ¿sí? Como ofrece la posibilidad de representar
la biomasa como un compuesto químico, ¿sí? Por eso es que se utiliza. Así que a partir de aquí, muchachos, si no viene en C-mol, todo lo tenemos que convertir a C-mol para utilizar las fórmulas. Hasta aquí. ¿Dudas con esto? ¿Esta parte sí está clara? Para que no nos perdamos. O sea que si tenemos el gramo que sobre el litro, Ajá. lo vamos a cambiar a mol. Sí, lo tenemos que convertir a mol de sustrato, a mol de biomasa sobre mol de sustrato para poder aplicar estas fórmulas. Pero no se preocupen, solito conforme vayamos resolviendo el problema vamos a ir convirtiendo las unidades. No es difícil. ¿Sí? ¿De acuerdo? No nos perdemos todavía, ¿verdad? Bueno, cabe mencionar que esto se hace para saber la teoría de lo que pasaría en la reacción o la fermentación propiamente y compararlo con lo experimental. Alguien me preguntó la clase pasada, oiga, ¿y por qué se hace? Bueno, es por esto, porque hay veces que lo puedo hacer yo teóricamente y luego lo compruebo con lo experimental. Sí, por eso es que se hace esto, porque esto me da lo teórico, lo que puede pasar. Digo puede pasar porque recuerden que de acuerdo al modelo de la caja negra, sé perfectamente cuál es mi sustrato y cuál es mi producto, pero no sé qué pasa con el transformador, que es el microorganismo. ¿Sí se acuerdan de la caja negra? ¿Sí se acuerdan? De hecho, ¿sí se acuerdan que lo vimos? Sí, profe. Entonces, eso se refiere, ¿de acuerdo? Es como expresar todo como en química inorgánica u orgánica, porque es orgánica, pero con la facilidad de poder representar la biomasa. Entonces, hasta aquí, entonces, ¿sí les queda claro para qué se hace esto? ¿Para que no se pierdan? Sí. Todas las vistas. Aquí porque le puse vistas, fórmulas. Solo se aplican. ¿Sí? Bueno, para que no se me pierdan, ¿eh? No se me vayan a perder. Entonces, acá me voy a ir a Excel. ¿Sí? Entonces, veo qué es lo que tengo yo. Dice, los estudiantes de biotecnología desean producir 25 gramos litros de biomasa. Entonces, aquí voy a apuntar que yo tengo, recuerden que la biomasa se expresa con qué letra, con la X, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Y esta es la final, o sea, la final, XF, es igual a 0.25, ¿sí? Gramos de sustrato, de biomasa sobre litro, ¿de acuerdo? Y dice que se parte de un inóculo. Del inóculo está el 0.3, entonces esa es mi inicial, la biomasa inicial. Entonces, biomasa inicial. Espérame, es que si no, no va a poder hacer las cuentas aquí. ¿Sí? Ok, entonces tengo 25. ¿Sí ven ahí o le subo un poquito el zoom? No, sí se ve. ¿Sí? Ok. Entonces la final es 25. No le voy a poner ahí las unidades para poder hacer las cuentas. Gramos sobre, gramos de biomasa sobre litro, ¿sí? Y el inicial es 0.3, que es el inóculo, gramos sobre gramos de biomasa sobre litro. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien con ese dato? Dijo Dice, que no, es que cuando lo empezó a hacer puso 0.25, entonces era 25. Sí, es 25. ¿Y el Sí, GRX gramos de qué? no, el gramos de X, biomasa, ¿no? recuerde que es biomasa. Ok. Gramos de biomasa sobre litro. ¿Sí, Mungaray? Sí, profe, gracias. Excelente. Ok, luego dice que la biomasa tiene una composición,
una composición de carbono al 50%, tengo carbono, esto sin unidades, 50%, tengo hidrógeno al 8%, tengo nitrógeno al 14% y tengo oxígeno 12%. al 12%. Y entonces, ¿cuánto es la suma de 50 más 14 más 12 más 8 para saber cuántas sales tengo? 84. 84, entonces significa que 84. tengo 16%. 16. Sí, de acuerdo. Esto está en porcentaje. Sigamos, la reacción sucede de forma aeróbica, o sea, ahorita que armemos la ecuación, tenemos que agregar el oxígeno, sin formación de producto, y tenemos que el sustrato inicial, o el sustrato inicial, ahí dice, la glucosa. fuente de carbono energía es el, ¿cómo se llama? Glucosa. La glucosa. Entonces, sustrato inicial, SI, es igual a 20 gramos. ¿Gramos de qué? De sustrato. Gramos de sustrato sobre litro. ¿Sí? SI. Recuerden que ese es sustrato inicial, ¿eh? Pero sustrato inicial de quién? Aquí le voy a poner FCE, ¿no? De fuente de carbono y energía. O le pongo glucosa como tal. Sí, es la fuente de carbono. Pero, una duda. El sustrato inicial fue lo que menciona ahí el problema, ¿no? Los 20 gramos sobre lo de la glucosa. Sí. ¿Y lo del CFE? ¿Dónde está CFE? Ah, no. es que acuérdese que es fuente de carbono y energía en forma de glucosa, o sea, la glucosa es la fuente de carbono. Ah, muy bien. O sea, si yo le pusiera FCE o le pusiera glucosa es lo mismo, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ya. ¿Sí? Ok. Y luego, un sustrato inicial, me dan un sustrato inicial de quién? Del amoníaco, ¿verdad? Aquí le pongo sustrato inicial, amoníaco. Y ese sustrato está en el orden de 4 gramos de sustrato sobre litro. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí con lo que conocemos? Okay. Sí, profe. Antes de yo poder expresar mi balance de la reacción, antes de pues, siquiera poder plantearme la ecuación, todo lo que tengo aquí, esto, lo tengo que expresar en C-mol. ¿Por qué? Porque es su mínima parte. Si yo expreso esto en C-mol, sí, entonces ya voy a poder utilizar las fórmulas para calcular los rendimientos, los sustratos limitantes, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora voy para acá, voy a escribir de este lado. Voy a calcular el primero, que es para el carbono. Aquí voy a poder combinar estas celdas que están aquí para saber lo que estamos haciendo. Le puedo poner combinar. Conversión de unidades a C-mol. ¿Sí? Ahí. Ok. Entonces, aquí tenemos que debemos de empezar con el carbono. Carbono, ¿sí? Entonces, yo tengo esto, carbono al 50%, hidrógeno al 8%, nitrógeno al 14% y oxígeno al 12%. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a transformar? La primera casilla la voy a llenar con los 50, ¿qué? Con los 50 gramos de carbono, ¿sí? Que es lo que hay, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien ahí? Luego, y lo vamos a dividir. Bueno, de hecho, pues voy a agarrar las casillas. No se queda, no, mejor si lo pongo. 50 gramos de carbono entre el total de la producción. ¿Cuánto es el total de la producción? ¿Cuánto es lo que... 25 gramos de... 25 gramos de sustrato, ¿vale? 25 gramos de sustrato, ¿de acuerdo? Multiplicados por lo que se encuentra en un átomo gramo de carbono.
¿Sí? ¿Cuánto pesa un átomo gramo de carbono? 12 gramos de carbono. ¿Sí? Entonces, aquí está viendo una multiplicación, ¿sí? Podemos hacer la división de este, y finalmente multiplicarlo. Así como lo voy a poner. Es este entre este multiplicado por 12. este. Ándale, bueno, pues sí, entre este. Y ahí tenemos el resultado. Punto 16, ¿qué unidades? Este se elimina con este y estos se eliminan. Entonces, ¿qué unidad queda? Átomo gramo de carbono sobre gramo de biomasa. ¿De acuerdo? Sí, profe, ¿cuántos decimales tomamos? No me dio eso. No, si da. Profe, Pues tomemos dos. Ahorita aquí le corrijo. ¿dos nada más? Décimas. Sí, 2. Ok. Ahí está. De hecho, lo redondea a punto 17. Ah, ya. Entonces lo redondeamos. No, tanto no, espérame. No, porque aquí sí los a ver. 0.16 quedaría, ¿no? Porque 0.16666666. No, bueno, así lo dejamos y nada más tomamos 2 decimales, Hugo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Y qué Entonces, unidades quedan? átomo, gramo de carbono sobre gramo de biomasa. Aquí está la unidad, mire. Aquí, por eso estoy usando Excel, mire, ahí está. ¿Y eso vendría siendo semol? Eso es el CMOL, no. El CMOL lo calculamos al final. Ok. Todavía falta dividirlo entre la cantidad de carbono, porque todo el balance se hace en base al carbono. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, el paso previo para luego convertir a CMOL. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Sí, Dulce? Ok. Sí. Entonces, vamos ahora con el hidrógeno. El hidrógeno, ¿cuánto tengo? 8. 8 gramos de hidrógeno, ¿sí? Entre 25 gramos de biomasa y un átomo gramo de hidrógeno, ¿cuánto pesa? Un gramo, ¿no? De hidrógeno. Es 1. ¿Sí? Y volvemos a hacer la misma operación. Aquí está. Por este. Estoy diciendo entre este. Por. Listo. Punto 32. ¿Sí? Átomo, gramo de hidrógeno sobre gramo de biomasa. Sí. Sí, ¿vamos bien? Sí. Ok. Ahí está. Entonces, para el hidrógeno, ahora sigue el oxígeno. El nitrógeno. Sigue el nitrógeno. El nitrógeno, tengo 14 gramos de nitrógeno. 14 gramos de nitrógeno entre 25 de la biomasa producida. ¿Sí? Y entonces, en un átomo gramo de nitrógeno, ¿cuánto nitrógeno hay en un átomo gramo? 14, ¿no? 14, exactamente, gramos de nitrógeno. Entonces, aquí ya está. Ok, entonces gramo de nitrógeno con gramo de nitrógeno se elimina. Y entonces ya queda, esto va a ser igual. A esto, entre esto, por esto, entre este. 0.04 átomo gramo de nitrógeno sobre gramo de biomasa. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, excelente. Ahora sigue el oxígeno. Del oxígeno tenemos 12% de oxígeno, gramos de oxígeno, ¿sí? Entre el total de la producción de biomasa, que son los 25 gramos de biomasa, ¿sí? Y en un átomo gramo
de oxígeno, ¿cuántos gramos hay? 16, ¿verdad? 16 gramos de oxígeno. ¿De acuerdo? Ujú. Gramos de oxígeno con gramos de oxígeno se elimina y la operación nos queda este por .03 átomos gramos de oxígeno entre los gramos de la biomasa. ¿Sí? ¿Hasta Sí. aquí vamos bien? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Ok. El chiste de la conversión de unidades a C-mol es que este átomo que está aquí, este átomo de carbono, este que estoy señalando lo voy a poner con color verde o con otro, sea 1. ¿Por qué? Porque quiero saber por cada carbono que yo tengo, cuánto tengo de los demás elementos. Por eso se llama unidad de C-mol, porque es en base a cuántos compuestos hay en función de cada carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace para poder convertir este carbono en 1? ¿Qué se hace? ¿Qué haríamos para hacerlo 1? Dividirlo entre el mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, el carbono mol, o sea, es el carbono mol para el carbono, ¿sí? Sería igual a la división entre el mismo, para hacer 1, ¿sí? Entonces, a partir de aquí ya empezamos a hacer los C-mol, ¿de acuerdo? ¿Cómo? O sea que quedó 0.16 entre 0.16. Exactamente, entonces ya aquí ya tengo un C-mol. Entonces, ahora por cada C-mol, ¿cuánto hay de hidrógeno, nitrógeno y oxígeno? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir el 0.32 entre la cantidad de, ¿cómo se llama? De átomos gramos de carbono entre gramos ¿cómo se llama? De biomasa, ¿de acuerdo? Sí. No, las sales porque son inorgánicas no pueden entrar en esta parte, no representan la biomasa. ¿De acuerdo? Profe, me perdí ¿En qué? en el 1. En el 1. Bueno, lo demás. Ok, bueno, para poder yo hacer todo en unidades de C-mol, ¿sí? Tengo que convertir el carbono mol en 1, dividiéndolo entre sí mismo. A partir de esto, yo ya voy a decir, bueno, por cada carbono mol hay tanto de hidrógeno, tanto de nitrógeno y tanto de oxígeno, pero a partir de que yo lo convierto en 1, ¿sí? O sea, por cada C-mol y hacemos la conversión, ¿sí? Ah, sí, ya. Sí. O sea, es hacerlo 1 nada más. O sea, el chiste del C-mol aquí es que el carbono quede en 1, porque es por cada carbono tengo tanto de esto. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, sigamos. Entonces voy a dividir, esto va a ser igual a esto entre esto. 1.92, ¿sí? Y va a ser igual a esto entre el carbono, ¿sí? Y luego va a ser igual a esto, al oxígeno, entre el carbono disponible. Ahí está. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Espérame, déjeme lo hago. Espérame. Todos se dividen entre el primero. Entre el carbono, no es entre el primero, entre el carbono. Pero, ¿se acuerdan nuestras clases de química inorgánica? ¿O orgánica? Bueno, yo no les di orgánica, pero en química orgánica, en inorgánica, la regla es que el primer balance que se tiene que hacer es el del carbono. Entonces, siempre se va a empezar por el carbono. ¿De acuerdo? No me dio, o sea, en el primero que puso usted, .32, es entre 0.16, ¿no? Entre 0.16. Y luego .04 entre .16 y luego .03 entre .16. Es que a mí me da 2. Sí, es por las decimales. El profe está tomando todas las decimales, pero ya nos dijo que 2. ¿Y les da qué punto qué? 2. Punto 18.
1 punto. Ok. Bueno, seguimos con esto. Está bien. Sí, seguimos con estos. ¿Sí, de acuerdo? Sí, vamos bien. Ok. Entonces, esto que está aquí, ya es la expresión mínima para poder representar la biomasa. ¿Dónde lo pongo? Entonces me voy para acá, para mi cuadrito de texto. ¿Sí? Y puedo ya representar mi balance. Gracias a esto ya puedo representar mi balance. ¿Sí? Entonces dice que la forma que yo tengo es glucosa, ¿no? Mi fuente, bueno, voy a poner acá. Recuerden, es fuente de carbono y energía, más fuente de nitrógeno, más, en este caso es el oxígeno, porque es una reacción aerobia, que va a ser igual a ¿quién? A la biomasa, más el producto, que en este caso no existe, lo eliminamos, más, que es el agua, más el dióxido de carbono, ¿sí? Más el calor. ¿De acuerdo? Esa es la representación general. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros ya sabemos cómo se representa la glucosa en forma estequiométrica. Ya lo habíamos visto, ¿no? En forma de C-mol. ¿Sí se acuerdan? Eso que venía en la tabla, ¿no? Sí. A ver, chéquenlo. ¿Qué es? CH2O. 2O, exactamente, CH2O, más la fuente de nitrógeno, que es amoníaco, NH4, ¿de acuerdo? Más el oxígeno. Hasta esta parte todo bien, ¿de acuerdo? Entonces, yo resulta ser que ya tengo la biomasa. ¿Cómo voy a representar la biomasa? ¿Cuántos carbonos tengo? 1, ¿verdad? 1. El 1 no se pone, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tengo de hidrógeno? 1.92. Ahorita les pongo los subíndices. Y luego, ¿de qué otro? Y luego sigue el oxígeno. ¿Cuánto tengo de oxígeno? 18, ¿verdad? Punto 18. ¿Qué está Oxígeno. haciendo? A ver, otra vez. ¿Qué pasó? Es que ya me perdí ahí. No sé de dónde está sacando esos valores. Ese se muere. Es de lo que acabamos de dividir, nada más Pero que el yo- hidrógeno, acuérdate que lo tenemos por 2 nosotros. Ah, sí. A ver. Entonces aquí al lado más chico. 2. Del lado chico. Y luego el nitrógeno, punto 25, ¿no? No es cierto. Ay, no, sí. A ver. Sí, punto 25. Copia los valores como los tiene él para que no te confundas. Y entonces aquí, muchachos, nada más estoy haciendo los subíndices. Ya lo que nos está diciendo aquí es que esta es la representación de C-mol de la biomasa. Ya lo tenemos en su expresión mínima. ¿De acuerdo? Y luego más producto no hay, entonces no lo ponemos. Más dióxido, le puse monóxido. Más dióxido de carbono. Más dióxido de carbono. Más agua, 10H, 2O, ¿sí? Más calor. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Esta ya es la fórmula general. Lo único que me resta saber de todo esto es cuánto carbono hay realmente por cada gramo de... ¿Cómo se llama esto? ¿Cuánto carbono hay por cada gramo de biomasa por cada carbono mol? Eso es lo que necesitamos saber. ¿Cómo lo podemos saber? Ok, bueno, aquí ya estamos bien, ¿verdad? Ya supieron de dónde sacamos la fórmula para representar nuestro problema, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, yo resulta ser que ya sé que por cada carbono hay 1.92, 0.44 y 0.18, pero yo tengo que saber cuál es el C-mol total, o sea, el C-mol del sustrato, ¿sí? Entonces, para yo poder saber cuánto es el C-mol del sustrato, tengo que multiplicar cada carbono mol por su peso, ¿cómo se llama? Molecular, ¿sí? Cada carbono mol, o sea, por 12,
por 1, por 14 y por 16, o sea, por la fracción que tengo de hidrógeno, de nitrógeno o de oxígeno. ¿De acuerdo? Lo voy a poner aquí. Miren, lo voy a poner igual. ¿Sí? Sería 1, que es el carbono, por su peso molecular, que son 12. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y luego 1.92 por su peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular del hidrógeno? 1. ¿De acuerdo? ¿Sí vamos bien? Sí. Sí. Ok. Y luego y luego te voy por el nitrógeno. Nitrógeno, ¿cuál es el peso molecular del nitrógeno? 14. ¿De acuerdo? Más el 0.18 del oxígeno multiplicado por su peso molecular, multiplicado por su peso molecular, que es 16. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Cada uno por sus pesos moleculares. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ah, excelente. Sí. Ok. Entonces le pongo Enter y queda 20.16. ¿De acuerdo? Y lo vamos a dividir entre quién. ¿Cuánto tengo? Ah, dígame. Déjeme hago eso, profe, espérame. Sí, ya. ¿Ya? Ok. Lo voy a dividir entre quién. Le voy a tener que restar al 100% que tenía acá, al 86%, le voy a tener que restar ¿qué? La parte de sales que tengo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cuánto tenía de sales? 16. ¿Sí, de acuerdo? 16%. 16%. Entonces, ¿cómo lo puedo expresar esto aquí abajo? Igual, 1, el 1 es el 100%, menos, ¿cuánto tengo? ¿Punto qué? 0.86 exactamente. ¿Sí me agarraron aquí la onda? Aquí abajo solamente se va a hacer la división o la resta del 100% menos todo lo que comprende la biomasa, o sea, las sales básicamente. ¿Sí? Sí. No. ¿Sí? O sea, la parte de aquí abajo, muchachos, es la parte de las sales. ¿Sí? Lo que va restando, o sea, al punto 86, al punto 94, etcétera. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Ok, bueno. A ver, o sea, nada más. la parte de las sales utilizó el 16%. Ah, no. Es que no sé, ahí ya me perdí. A ver, ¿cuánto es la suma de esto? De carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿Cuánto es la suma? A ver, espérame. 84, ¿no? 84, sí. 84. Utilizó ese valor. Sí, utilicé ese valor. Entonces, 84%. Entonces, ¿cuánto es lo que...? Entonces, otra forma de ponerlo, para que se los pongo... Espérame. Otra forma de expresarles así. Sí, es esta. Ok. Lo que vamos a hacer aquí, para que no les metan tanta complicación matemática, es solamente que la suma de esto multiplicado por sus pesos moleculares, ¿sí? La vamos a dividir nada más entre el total del porcentaje peso-peso del carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, sin las sales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces es 0.84. Y eso da eso. Entre esto. 24. ¿24 qué? Gramos de biomasa sobre carbono mol. ¿Sí? Y esto es el total de la biomasa que se está produciendo por cada carbono mol. ¿Qué fue lo que dividió el punto 84 entre el 20.16? Sí, 20.16 entre punto 84. Si se dan cuenta, nada más es como un factor de corrección para quitar las sales. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Y eso cómo se llama, profe, lo que acabamos de sacar? Esto ya es el carbono mol
sí, de la biomasa. Se producen 24 gramos de biomasa por cada carbono mol de biomasa, así se llama. Ok. Sí, por toda la biomasa. Hasta aquí, ¿no nos hemos perdido? ¿Vamos bien? Fue el último que dijo, se produce cada 24 gramos de biomasa por cada carbono mol. Por cada carbono mol. ¿Sí? O dicho de otra forma, está produciendo 24 gramos de bacteria por cada carbono que yo agrego en forma de glucosa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Profe, a mí se me trabó la pantalla. ¿Cómo sacó ese mol? Nada más si quiere apretarle para ver la función y le tomo una captura de pantalla. Ah, ok. Igual lo subo al rato a la, ¿cómo se llama? A la, ay, ¿cómo se llama? ¿Plataforma? A la plataforma, gracias. Sí, gracias, profe. ¿Sí? Entonces, 24 gramos, muy cercano, esto que estamos calculando, pareciera muy cercano a los 25 gramos que pretende el problema, ¿no? Pareciera, pero ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces, aquí ya calculé, o sea, este es el primer paso, muchacho, convertí todo mi balance, ¿a qué? A C-mol, a su forma más mínima para poder hacer el cálculo y yo poder representar la biomasa en forma de compuesto químico, ¿sí? Por eso se hace este paso, esa es la motivación de este paso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ok, excelente. Entonces, aquí vamos bien. Lo que sigue es, acá lo voy a poner acá, ¿sí? Ya, para acá esta pantalla. Lo voy a poner en mayúsculas. Lo que sigue es saber el grado, mayúsculas, el grado de reducción de la biomasa. ¿Qué es el grado de reducción de la biomasa? Es básicamente cómo este oxígeno que está aquí se va a repartir con todo lo demás del producto. ¿Por qué? Porque yo sé que la biomasa tiene la biomasa tiene de oxígeno 0.18, pero resulta que este oxígeno, bueno, voy a poner este oxígeno que tengo en la glucosa y este oxígeno que tengo en el oxígeno, ¿sí? Se reparte no solamente en la biomasa, resulta ser que va a haber transferencias de electrones también al dióxido y también al agua, ¿no? Y no solamente eso, también tenemos que involucrar al amoníaco, porque si ustedes dan cuenta, para yo poder balancearla, resulta ser que el hidrógeno se pegó con el oxígeno en el producto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Para el grado de reducción de biomasa tendremos que reescribir la ecuación. ¿Cómo la reescribiremos? ¿Sí? Voy. ¿Sí se ve bien esa letra o está muy pequeña, muchachos? No, está bien, profe. Está bien, profe. ¿Mande? Sí, grado de reducción, pero lo que no les enseñé es hacer el balance para acomodar la ecuación, para que puedan aplicar la fórmula. Realmente las fórmulas son muy sencillas, lo interesante que es acomodar bien los datos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, como el grado de reducción de biomasa depende del oxígeno disponible, yo voy a poner la biomasa como reactivo, ¿sí? Y le voy a sumar el oxígeno. ¿Por qué? Porque es aerobio ¿cómo se llama? Es aerobio el problema y la reducción tiene que ver con el oxígeno porque es la oxidación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va esa oxidación? Se va en dióxido de carbono, en CO2, ¿sí? Y se va en agua. Y no solo eso, tengo que tomar en cuenta el compuesto nitrogenado, que en este caso es amoníaco. ¿Sí? Y más calor, que bueno, que ese todavía no lo tocamos, pero lo podemos agregar, ¿no? Tiene que ver mucho porque al sacar este grado de reducción de biomasa, este dato nos va a servir para después hacer unas fórmulas para el balance de calor. Ese realmente es la intención de esto, ¿sí? Es decir, bueno, del oxígeno que tiene disponible la biomasa, cómo se reparte entre el dióxido, ¿cómo se llama? El agua y el amoníaco. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ¿Sí? ¿Seguros que vamos bien? No se me han perdido. desde hace mucho. Desde hace mucho se perdió.
Se No, sí, perdió profe, todo bien. Sí, todo bien, profe. Demasiado más grande la letra porque... Ándale, así. Eso, hombre, sí me gusta. Ok. Entonces, procedemos a hacer el balance, lo voy a hacer de este lado. Voy a bajar el texto. Ok. Ok. Ah, es que no veo. Ok. Entonces, tenemos el grado de reactivos y el grado los dos reactivos del lado izquierdo y el producto del lado derecho. Ok. Empezamos con el carbono. ¿Cuántos carbonos tengo del lado del producto del reactivo? 1. 1. Ok, 1. Excelente. ¿Y del otro lado? 1. 1. Excelente, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que me convendría a mí? ¿Qué otra cosa también tengo nada más en una sola, en un elemento que esté solamente presente en un compuesto? ¿Cuál es? El nitrógeno. Entonces yo tengo que hacerlo por el nitrógeno. ¿Por qué? Porque si yo tengo nitrógeno de este lado al 0.24, ¿sí? Significa que el nitrógeno del producto tiene que adoptar las formas de 0.24, ¿sí? Entonces aquí agregamos 0.24, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sigue? Sigue el hidrógeno, ¿sí? Y el hidrógeno, ¿cuánto hidrógeno tengo en el lado del producto? Digo, del reactivo, perdón. Tengo 1.92. Entonces resulta ser que yo en la siguiente forma tengo distribuido en el amoníaco y en el agua 1.92, ¿qué? Hidrógenos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, vamos a multiplicar para saber cuánto hidrógeno tenemos del otro lado, para poder balancear, ¿sí? ¿Qué vamos a multiplicar? El 0.24, ¿por quién? ¿Por qué vamos a multiplicar el 0.24? Por 4. Por 4, exactamente. Entonces, 0.96. 0.96. Entonces, aquí lo voy a poner del amoníaco. Ay, pero ¿cómo lo hago? Bueno, de NH4, bueno, 0.96 dijo ¿sí? Sí. Esto es de NH4, ok. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 1.92? ¿Cuánto me falta? Porque nada más tengo un hidrógeno acá, miren. 0.96, ¿verdad? Entonces, Sí. yo tengo dos hidrógenos aquí, ¿verdad? En el agua, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Si me faltan 0.96, multiplico ¿qué? Lo divido exactamente. 0.48. 0.48, muy bien. 0.48. ¿Por qué? Porque 0.48 por 2 es 0.96, más el 0.96 del amoníaco, 1.92. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro ese pasito? ¿Quién dijo? Sí, bien animado. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos todo bien? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Y luego del oxígeno, en el lado del producto, digo del reactivo, porque sigo con producto del reactivo, tengo dos oxígenos aquí, más ¿cuánto? Más 0.18, ¿verdad? Entonces yo tengo 2.18, ¿qué? Oxígenos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos oxígenos tengo del lado del reactivo? Del producto. Tengo dos oxígenos. ¿Y cuánto tengo acá?
.48. 48. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿A quién tengo que ajustar? A este oxígeno, ¿verdad? A este. ¿Por qué? Porque tengo más de este lado, ¿de acuerdo? Tengo .48 más 2, tengo 2.48. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto faltan? De 18 a 48, ¿cuánto falta? ¿Cuál es la diferencia? 30. Punto 3. De 2.48 faltan 30. Entonces, ¿cuánto tengo que agregar aquí? 1.15, ¿no? Porque tengo 2 oxígenos. ¿Sí? Porque el 1.15, ¿qué fue lo que dividió? Entre 2. No. Nos faltan .30 del lado del reactivo, digo, del producto con respecto al reactivo. Nos faltan .30, ¿de acuerdo? Y entonces, si yo multiplico aquí 1.15 por 2 más .18 tiene que dar 2.48. 1.15 por 2 más qué? Más, ¿cómo se llama? Más .18. Ah, sí, ya. ¿Ya vio? Sí, ya. ¿Hasta ahí todo lo entendimos, muchachos? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Ok, bueno, lo importante aquí es que este es nuestro balance para poder calcular el grado de reducción. Y no solo eso, quiero que recuerden muy bien esto. El carbono no es bueno modificarlo. ¿Por qué? Porque si yo hubiera modificado el carbono del producto, no saben en qué problema me hubiera metido para poder balancear la fórmula. ¿De acuerdo? Sí, entonces el carbono no se toca. Sí, procuremos hacer el balance donde el carbono siempre sea 1. Porque si usted cambia el valor del carbono, mueve todo. ¿De acuerdo? O sea, el carbono no se toca. El carbono no se toca. Anden, el carbono es intocable, es influyente el carbono. ¿Sí? Sí puede pasar, pero no saben qué bronca se va a meter porque tiene que modificar todo prácticamente. O sea, usted siempre luche porque el carbono no se toque. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí vieron cómo hicimos el balance? Fue por pura lógica, ¿eh? Y luego era más fácil porque estaba por 2 casi todo. Entonces, pues eran divisiones o multiplicaciones. ¿De acuerdo aquí? A ver, vamos a preguntar a alguien al azar porque luego... Aurora, Benjamín, ¿sí? ¿Quedó bien? Sí, profe. Sí, profe. Ahí ¿dónde está? No se conectó esta, ¿cómo se llama? Alicia, ¿verdad? Elizabeth Campa, Campa pues sí está participando. Gleisa, Está dormida. ¿todo bien? Todavía está dormida. Judith, ¿todo bien? Sí, profe. Michelle, Saraí, Ulises, los 2 Ulises, ¿todo bien? Sí, profe. Ok, creo que Ulises, uno de los Ulises no tiene, creo, chat, ¿eh? Digo, no tiene sonido. Venga, micrófono. Sí, ok. Entonces, este va a ser nuestro nuevo balance. ¿De acuerdo? Claro, Entonces, ahora tendrán ahí ¿cómo se llama? Sus apuntes a la mano, ¿lo tendrán? Sí. Ok. Nos vamos a ver cómo es la fórmula, por favor, de grado de reducción. Cuatro por N, muy bien.
4 por N, ¿de acuerdo? ¿Y N quién es? El oxígeno, ¿cómo se llama? El compuesto del oxígeno, que es este 1.15. ¿Por qué? Porque como les dije, el grado de reducción depende del oxígeno, de la oxidación, y este es el oxígeno, ¿sí? Entonces sería 4 por N es 1.15. ¿Sí? 4 por 1.15. 4 por sí, es este es N. Entonces, N va a ser siempre el oxígeno. Ay, no me digas eso. Espérame. Sí, N va a ser siempre el oxígeno porque el grado de reducción, Hugo, depende de la oxidación de los electrones libres que tenga el oxígeno, de los 4 electrones que se van a dividir entre todos, entre la biomasa, entre el dióxido, y entre el agua. Y únicamente es el oxígeno que está libre, ¿verdad? O sea, sí, es el oxígeno de la reacción aeróbica. El diatómico. El diatómico, exactamente. Sí, no, el otro no. No, ese es que nos mata cualquier organismo, el otro. No, o sea, es que yo pensé que se podía tomar de todos, o sea, todos los compuestos. No, nada más del oxígeno libre. No, en compuesto no. Entonces, ¿cuánto nos da el grado de reducción? 4.6. Y es un número adimensional. Esto lo estamos ocupando porque como nos falta el balance de calor, ya llevamos este dato avanzado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Hasta ahorita, ¿vamos más claros que con los otros ejemplos? Sí. Sí, un poquito más. Poquito, ¿verdad? Pero poquito más, nada más, Hugo. No, o sea, sí se está entendiendo un poco más. Ok. Lo siguiente, muchachos, es que yo ya tengo varias cosas. Ya tengo mi balance de la reacción en general, tengo mi balance para la reducción de la biomasa, pero entonces yo ya puedo dar el salto hacia el cálculo del rendimiento de la biomasa. ¿Sí? Voy a subir un poquito el texto. Nos vamos, por favor, a nuestro... Aquí quedó excelente. A nuestros apuntes, ¿nos podríamos ir tantito? Vámonos al área de rendimiento de la biomasa. Recuerden que les di varias fórmulas, rendimiento para el producto, para el dióxido, para la biomasa, para el carbono, para el nitrógeno, ¿se acuerdan? Ok, vamos a ir, por favor. A rendimiento de biomasa. Sí, la que es Y de X sobre S, o sea, de biomasa sobre sustrato. Okay. Fuente de carbono y energía. Oye, profe, ¿y ya no se acaba o todavía falta todavía más? Bueno. A ver, permítame tantito, estoy buscando algo, permítame. Aquí están. Ahora sí, ¿qué dijeron? Que sí, o sea, que ya estamos por acabar el problema, ¿no? ¿Ya qué? Porque ya estamos por acabar el problema, ¿no? No, nos falta mucho. Vamos en el inicio, Chirris. Venga, pues hay que seguir. Ok, nada más recuérdenme que no me voy a dar la 1:20 porque luego les interrumpo otra clase, ¿eh? Sí, pero... Ok, entonces el rendimiento de la biomasa, voy para arriba, ¿es igual a qué? Con la fórmula Y X sobre S. X sobre S, la relación X sobre S, es la relación básicamente de qué? De la biomasa producida Con la fuente de carbono y energía consumida, ¿no? La fuente de carbono y energía, FC. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Sí. Que de otra forma puede ser expresada como la biomasa final menos la biomasa inicial entre el sustrato inicial, el sustrato final, menos el sustrato inicial. ¿De acuerdo?
Sí. ¿Sí? Entonces nos vamos otra vez a aquí arribita y vemos que yo ya tengo, ¿qué? La biomasa inicial y la biomasa final, ¿verdad? Y nada más conozco que el sustrato inicial de la glucosa. No tiene sustrato final porque la glucosa, de acuerdo a nuestro balance, desaparece, ¿verdad? Exacto. Se distribuye, o sea, ya no existe. Entonces, ¿qué vamos a hacer nada más? Para calcular, y lo voy a poner abajo, la relación del rendimiento de la biomasa entre el sustrato va a ser igual a 0.3 menos 0.25. ¿Sí lo ubican? ¿Sí tienen el dato ahí? ¿Sí? Es el final menos el inicial, ¿verdad? Final menos el inicial. Entonces tengo 25. ¿Sí? Bueno, lo voy a hacer la fórmula. Entonces tengo igual. 25 menos ¿cuánto? Menos 0. ¿Qué? 3 entre ¿quién? ¿Cuál es la fuente de carbono y energía? ¿Cuánto es la glucosa? ¿Los 20 gramos? Los 20 gramos, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí está. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué unidades quedan? Pues las mismas, ¿no? Quedan gramos de sustrato entre gramos de biomasa entre gramos de sustrato. ¿De acuerdo? Lo subo un poquito. Aquí está. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, la situación es que esto yo no lo puedo dejar en gramos de sustrato, en gramos de biomasa entre gramos de sustrato. ¿Por qué? Porque recuerden qué unidad estoy manejando. ¿Cuál estoy manejando? Carbono mol. Carbono mol, efectivamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertir esto a carbono mol de biomasa sobre carbono mol de sustrato. ¿De acuerdo? ¿Sí se acuerdan cómo? ¿Qué tenemos de sustrato, muchachos? La glucosa, ¿no? ¿Cuánto es el peso de la glucosa? 30 gramos de sustrato. ¿De acuerdo? Que equivale para este problema equivale a un mol de carbono. Eso es lo que nos quiere decir la relación gramos de sustrato, gramos de biomasa. ¿De acuerdo? ¿De dónde salió el 30, profe? Es el peso molecular de la glucosa. Ah, ok. En forma geométrica mínima de ese mol. ¿Sí? Sí. Sí, porque nos vamos aquí hacia arriba a nuestra expresión y tenemos un carbono, 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces 16 más 2, 18 más 12, Sí, 30. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y luego con el total que yo tengo de biomasa por cada carbono mol, que es el cálculo que hicimos aquí arriba. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces, en un C-mol, que fue lo que calculamos, hay 24 gramos de sustrato. ¿Sí? No, gramos de biomasa, perdón. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien ahí? Sí, porque así sí. No, se elimina. O sea, usted elimina gramo con gramo, se elimina, ¿no? Y luego gramo de biomasa con gramo de biomasa se elimina. O sea, lo que yo estoy representando es que por cada carbono mol de sustrato hay 30 gramos de este sustrato. Y por cada carbono mol de biomasa hay 24, que fue el que calculé acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, gramos de sustrato con gramos, voy a ponerle otro color que no esté tan feo. Entonces, quitamos este con este, se va,
y este con este se elimina. Y entonces ya lo tengo en unidades, me va a quedar en carbono mol de biomasa sobre carbono mol de sustrato. ¿De acuerdo? Estos 30 gramos salieron de aquí, de la glucosa en forma estequiométrica. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Y cuánto da eso? ¿O lo hago? ¿1.5? ¿Alguien más le da lo mismo? Sí, a mí. ¿Qué pasó? A mí también me da igual. Ok. 1.54 unidades carbono mol. Perdón, voy a poner del otro lado. 1.54 carbono mol de biomasa sobre carbono mol de sustrato. Y entonces ya lo tengo otra vez en unidades. ¿Sí? Y este es el resultado de este. Todo tiene que estar en carbono mol porque este también lo voy a utilizar para demás fórmulas. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe, yo tengo una duda. Casi dígame. ¿Cuántos decimales se tienen que tomar? 2, ¿verdad? 2. Ok, sí, está bien. ¿Sí? ¿Ese ya sería el rendimiento? Este ya sería el rendimiento. El carbono mol. De la biomasa, ¿verdad? De la biomasa, exactamente. ¿Vamos bien, muchachos? Yo tengo una duda, profe. Dígame. ¿Cómo sacó el del 24? Es que hay El 24 sale del cálculo de la C-mol de biomasa. Mire, aquí está arriba. C-mol X. Sí, pero ¿cómo lo sacó? Es que eso no lo entendí. ¿Cómo calculé el 24? Sí. Ok. El 24 es la suma de la... espérame, que ya se me olvidó. Ok. Después de haber llevado todo a un carbono mol, quiero saber cómo está distribuido tanto el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno en cada carbono mol. Dividí entre cada carbono mol, o sea, del hidrógeno, del nitrógeno y del oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces me dio estos resultados que tengo acá. Estos, lo único que hice fue multiplicarlos por su peso molecular. Tenía 1 por 12 peso molecular, 1.92 por 1 del hidrógeno, 0.24 por 14 del nitrógeno y 0.16 por 16. Estos son los pesos moleculares, ¿de acuerdo? Y lo dividí entre la suma total del carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, que da 0.84. Sí, queda 84, pero está expresado en forma de por ciento, entonces yo lo pasé a decimal. Y es la división. Y entonces ya nada más nos va a quedar gramos de biomasa sobre carbono mol. ¿De acuerdo? Sí, profe, ya. ¿Ya? Ok. ¿Alguna más duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Y sí, vamos bien, profe. ¿O vamos bien perdidos? Apenas voy a decir eso. ¿O No, vamos bien. vamos mejor que la otra vez? Sí. Sí. Bueno. Ok. Entonces lo siguiente que yo tengo que hacer, no sé si me voy a alcanzar, pero vamos a ver hasta dónde podemos hacerlo. El siguiente paso es calcular el sustrato limitante, lomitante, fíjense, lomi, para los de la loma, limitante de crecimiento. ¿Sí? Ok, recuerden que el sustrato limitante de crecimiento tiene dos vistas. Tiene la vista desde el punto de vista de la fuente de carbono y tiene la vista desde el punto de vista de la fuente de nitrógeno. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Sí? Vámonos por favor a la teoría del sustrato limitante. ¿Me dicen en cuanto estén ahí? Me dicen si ya están ahí.
No, lo que les mandé fue el balance de carbono y nitrógeno. Ese es de la semana pasada. ¿Es qué? ¿Cómo vamos a calcular el sustrato limitante? Hay dos formas. La primera es en base A la fuente de carbono, ¿no? al carbono, exactamente. ¿Sí? ¿Cómo sería en base a la tasa de carbono? Bueno, aquí no sé cómo insertar delta, así que voy a poner D de diferencial, ¿sí? De cambio, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿No hay dudas con eso? Ok, perfecto. Entonces, el diferencial de la biomasa va a ser igual al rendimiento de la biomasa, ¿sí? Multiplicado por el cambio, que es el diferencial del sustrato, ¿sí? En otra forma, yo puedo decir que eso sería igual el DS, ¿sí? El DS puede ser expresado de otra forma, la diferencia entre el sustrato inicial y el sustrato final. Pero ¿qué pasa? Nada más tengo sustrato inicial, ¿verdad? Porque la glucosa no se conserva después de la reacción, se descompone, ¿de acuerdo? Entonces nada más tengo que sustrato inicial, ¿de acuerdo hasta ahí? Sí. Excelente. Entonces, ¿ya conozco el rendimiento? Ya. Ya. ¿Y conozco el sustrato inicial? Sí. Entonces nada más sustituyo. Vamos hacia acá abajo. Entonces, el sustrato inicial es 1.54 semol. Semol de biomasa entre semol de sustrato. Multiplicado por, ¿sí? ¿Cuánto es el sustrato inicial? 20, ¿no? 20 gramos sobre el El litro. sustrato inicial es 20. Pero no puedo tomar los mol, ¿por qué? Porque no lo tengo convertido en mol, ¿ya se dieron cuenta? Entonces, ¿cuál voy a tomar? El 1.25. ¿Sí lo ubican? El 1.235. ¿Por qué? Porque no lo tengo todo en carbono mol. Entonces, gramos de X y gramos de S. ¿Sí se dieron cuenta, muchachos? ¿Cuál fue el que tomé? No, profe. ¿No? Yo para el rendimiento no tomé en base carbono mol porque el sustrato no lo tengo en base carbono mol. Entonces voy a tomar el primer rendimiento que me salió, que fue en gramos de biomasa entre gramos de sustrato. ¿De acuerdo? ¿Campa? Sí, ya, profe. Ya, es que tomamos este porque no es el sustrato no está en C-mol. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y cuánto es el C-mol? ¿20 qué? Gramos de sustrato sobre litro, ¿verdad? Ujú. Ok, perfecto. Entonces, déjame quitarle este. Esto está muy largo. Todavía falta. ¿A poco sí, profe? Sí. Esto no es ni la cuarta parte. Entonces, gramos de sustrato. Yo creo que sí. Nada. Bueno, vamos. Entonces, gramos de sustrato con gramos de sustrato se eliminan y me quedan ¿qué? En gramos de la biomasa sobre el litro. ¿Y cuánto es? 24.7. 24.7. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual al cambio de la biomasa. ¿Sí? Entonces, esto va a representar, esto que está aquí, otro color. ¿Sí? Esto va a representar que 24.7 va a ser la limitante de crecimiento en base al carbono. ¿De acuerdo? Todavía no tomo ninguna decisión, porque falta ¿qué? Hacer el del nitrógeno. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí?
Entonces ahora yo tengo que calcular, aquí le voy a poner 24.7 gramos de sustrato sobre vamos. Y luego abrimos aquí más el compás, ¿sí? Y luego sustrato, ahora envase, nitrógeno. Son los dos únicos que nos importan porque son los más importantes, el nitrógeno y el carbono, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto nitrógeno tengo yo en mi fórmula estequiométrica? Vámonos hacia arriba. ¿Cuánto nitrógeno hay? 0.24, ¿de acuerdo? ¿Qué dijo? Bueno, tenemos 0.24, ¿verdad? Aquí, muchachos, si ustedes gustan, es que es muy complicado. Este 0.24 es muy complicado representarlo en cuántos carbono mol hay. Entonces, pero si es 0.25 es más fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que por cada átomo gramo de nitrógeno, sí, átomo gramo de nitrógeno, que cada átomo gramo de nitrógeno puede producir 4 carbono mol, ¿sí? ¿Por qué? Porque si fuera 0.24 tendríamos que hacer fracción, ¿sí? De cuántos carbonos mol realmente produce. Pero si yo dijera que el nitrógeno es 0.25, ¿sí? ¿Cuántos carbonos mol caben en un nitrógeno, en un átomo gramo de nitrógeno? Caben 4. ¿De acuerdo? ¿Sí les quedó claro ese paso? ¿Sí? O sea, por cada átomo gramo nitrógeno puede producir 4 carbonos mol, o lo que es lo mismo, un carbono mol equivale a 0.25 de nitrógeno. Esa es otra forma de verlo. ¿Sí les quedó claro? Entonces lo vamos a redondear. Sí, lo vamos a redondear para poder hacer este cálculo. ¿Sí, pero Hugo? no modificamos ya lo de arriba. ¿Cómo? No modificamos ya lo de arriba. No lo modifique. Es muy poco lo que se modifica, son 0.04 décimas. Ok. ¿Sí? Pero esto es más fácil para poder hacer la siguiente operación. Porque yo puedo decir que por cada átomo gramo de nitrógeno pueden producir 4 C-mol. ¿Por qué? Porque mi balance que tengo aquí arriba dice que por cada carbono yo voy a necesitar 0.24 de nitrógeno, que en este caso lo vamos a dejar en 0.25. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí entendieron este pasito? ¿La fórmula o qué? Ok. Entonces, Y, sí, sería Y. Tendríamos que pasarlo al rendimiento. No hemos calculado el rendimiento del nitrógeno, lo necesito, porque tengo el rendimiento, sí, del sustrato, digo, el rendimiento de la biomasa, pero no tengo el rendimiento del sustrato, o sea, de envase carbono, lo necesito en base nitrógeno, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo voy a poner de este lado. ¿Sí? Entonces va a ser igual, ¿a quién? Si yo digo que por cada átomo gramo de nitrógeno caben 4, entonces yo puedo empezar con 4 C-mol, 4 C-mol de sustrato, ¿sí? Sobre un átomo gramo de nitrógeno. Es lo mismo que les acabo de decir, caben 4 carbono mol en un átomo de nitrógeno. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Vamos bien aquí? Es lo mismo que les acabo de escribir acá, nada más lo expresé aquí. 4 Sí. carbono mol por cada átomo gramo de nitrógeno. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, todo esto lo tengo que pasar a ¿qué? A gramos de sustrato sobre gramos de nitrógeno. Porque fue lo mismo que pasó acá. Yo lo tenía en gramos de biomasa entre gramos de sustrato. Entonces yo necesito que el sustrato ahora sea nitrógeno, no carbono. Entonces vamos a hacer la operación.
Entonces, en un átomo, gramo de nitrógeno, para mí va a representar un mol. Ay, ¿qué? Ay, perdón. Va a representar un mol. ¿De quién? De la fuente de nitrógeno. Fn es fuente de nitrógeno, ¿eh? ¿De acuerdo? Y un mol, entonces, y un mol de la fuente de nitrógeno, ¿cuánto va a pesar la fuente de nitrógeno, muchachos? Recuerden que ¿cuál es mi fuente? Amoníaco. Entonces, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto? 4 gramos sobre litro. Ay, no les escucho. Perdón, digo, no les entendí antes. 4 gramos. No, 4 gramos, ok. Pero ¿cuánto pesa el amoníaco? Si los 4. 18, ¿no? 18. 18, ¿sí? ¿Sí estamos ahí de acuerdo? ¿18 qué? No. Gramos de fuente de energía, ¿no? De fuente de nitrógeno. Sí, gramos de FN. De fuente de nitrógeno, exactamente. Y lo tenemos que multiplicar por el total de la biomasa producida. ¿Y cuánto fue el total de la biomasa del CMOL? 24. 24, exactamente. 24 gramos de X sobre CMOL de X. ¿Bien? ¿De acuerdo hasta aquí? Esto es la biomasa producida, este es el peso molecular representado en la fuente de nitrógeno y esto es el número de carbonos que caben por cada nitrógeno. ¿Estamos bien? Carbono mol de biomasa se elimina con carbono mol de biomasa, ¿sí? Mol de fuente de nitrógeno con fuente de nitrógeno se elimina, ¿sí? Y atomogramo de nitrógeno se elimina con atomogramo de nitrógeno. Y entonces ya me quedan 24 gramos de biomasa bueno, no te dicen cuánto es, queda gramos de biomasa sobre gramos de fuente de nitrógeno. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos arriba, muchachos, nada más que aquí usamos la S de sustrato, que es carbono, pero aquí tenemos que usar N para diferenciar el compuesto nitrogenado. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Sí estamos de acuerdo en esto, muchachos? ¿Eh? ¿Está muy largo? Bueno, pero ya el nitrógeno así está un poco más largo porque como se pueden dar cuenta, aquí modifiqué todo porque todo lo estoy haciendo en base a carbono y aquí lo tengo que reformar todo a base de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto les da? .33, a mí también, 5.33 gramos de biomasa sobre gramos de la fuente de nitrógeno. Y aquí tenemos otro resultado. Y acabamos. No. De hecho, nos va a faltar acabar el paso porque acá se van a la clase con la siguiente, ¿ah? Sí. Yo creo que la siguiente clase ya lo acabamos porque ya sacamos lo más difícil, ya los rendimientos, los balances de nitrógeno, carbono y calor que se hacen con las fórmulas que ya hemos nosotros calculado, digo, con los resultados que tenemos calculados. Entonces nos iríamos más rápido. Esto ahora sí que fue la parte un poquito más tediosa. Entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta, muchachos? ¿Quedó mejor? ¿Quedó peor? Pues sí, quedó mejor. Ok. ¿Alguien más que quiera compartir algo?
Hugo, Dulce. Por mi parte sí quedó mejor. Caray. Bungaray, a ver, Dulce, ¿qué dijo Dulce? Que por mi parte sí quedó mejor. Ok. Hugo, Sí, por mi parte también, es como que una mejor secuencia que cada semana estar viendo un pedacito. ok. Me estaba hablando en chino. Bungaray. Pero sí, yo creo que sería cuestión de práctica. Y también, profe, obviamente, Gracias, Hugo. Ok, humildad ante todo. Anaí, Aurora, Abril, Michelle, no se duerman, muchachos. Aquí estoy. Entonces, esto es de suma importancia, muchachos, que lo sepan hacer, porque esto es lo teórico y luego ya lo llevan a lo práctico, a ver si es cierto que concuerdan los rendimientos, principalmente los rendimientos. Y si no ¿Sí? concuerdan, ¿qué puede pasar, profe? ¿Eh? Si no concuerdan, ¿qué puede pasar? Bueno, ya hay factores de corrección, o sea, por ejemplo, yo puedo hacer este cálculo de rendimiento, pero a lo mejor está el punto 95% de confiabilidad, entonces bajo la confiabilidad del punto 90 y así hasta que me dé, o sea, vaya, es de repetición, esto es una mezcla entre lo teórico y lo experimental, aquí van muy de la mano, ¿sí? O sea, lo teórico me sirve para no hacerlo o saber qué esperar, y lo experimental me sirve para comprobar lo que yo ya hice en la teoría. Muchas veces no nos da, sobre todo porque el nitrógeno, las fuentes son muy volátiles, o sea, no se sabe cuál es la tasa de evaporación del nitrógeno al momento de agregarlo, ¿sí? Eso puede cambiar porque la glucosa no cambia, pero el nitrógeno sí, porque el nitrógeno al mezclarlo ya se empieza a evaporar porque es volátil, digo, es inerte y se va a la atmósfera muy rápido, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿De que el nitrógeno es inerte? Profe, ¿Sí o no? ¿Ya se fueron? profe. no, aquí seguimos. Andamos. Ok. Entonces, lo voy a subir así tal cual lo estoy dejando para continuarlo la siguiente clase, y ya terminarlo para ya darles un problemario, como dice Airam, para que ustedes lo hagan, ¿de acuerdo? Pero hay una ventaja con este modelo, se hace igual para todos los casos, porque todos tienen que quedar en carbono mol, o sea, no hay muchas conversiones, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cuántos problemas serían? ¿Cuántos? Yo creo que unos 2 que les deje van a estar bien. No, Uno con producto y uno sin producto. ¿Sí? ¿por qué nos hace esto, profe? ¿Con producto cómo se hace? Pero faltaría ver ese, profe, ¿no? El de Sí, falta producto. que explique el de con producto, profe. Es lo mismo, bueno, está bien. Voy a hacer uno corto con producto, pero es lo mismo, nada más agregan el rendimiento del producto. Está bien. No, profe, hasta que lo veamos. ¿Cómo se hace? Hombre, ya, cuando de que se amotinan, ¿eh? Perdónenos, ténganos paciencia, estos pobres próximos ingenieros. Pero muy próximos, ¿eh? Oh. Bueno, lo bueno es que hay humor. Si no hubiera humor, ahí sí estamos jodidos. Y Pero bueno. autoestima, profe. Autoestima siempre. Bueno, sí, se tienen mucha autoestima ustedes. Bueno, muchachos, los tengo para que vean en la clase. No me vayan a reclamar después. Entonces, nos vemos, pero cualquier pregunta que tengan me la pueden dejar por correo o enviármela ahí por el mensaje, por la mensajería de la plataforma, ¿de acuerdo? Muy bien. Nos vemos. Dale, pues. Sí, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Buen día. Bye. Profe. Quiero mucho, profe. Adiós.